Mateo capítulo 27, versículos del 3 al 5. Vamos a leerlo todos juntos. Mateo 27, versículos del 3 al versículo 5. Dice la palabra de Dios: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Pueden tomar asiento. Aquí hay una respuesta interesante de parte de los principales sacerdotes cuando Judas regresa, no necesariamente arrepentido, sino con un remordimiento en su corazón por lo que él había hecho. Y cuando habla con los sacerdotes y dice: yo he pecado entregando sangre inocente, lo que los principales responden, los principales sacerdotes y los ancianos responden a Judas, ellos dicen: allá tú. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y eso quiero hablar en esta tarde, de este tema: allá tú, hijo mío. Cuando nuestros hijos se desvían, o cuando nuestros hijos quieren hacer lo que ellos quieren hacer porque es más conveniente, porque quizás están desobedeciendo, porque quizás nosotros como papá no tenemos tiempo para ponerles la atención correcta a nuestros hijos, lo más fácil de parte de nosotros como papás es decirle a nuestros hijos: pues allá tú. Yo ya te dije una y otra vez y tú no quieres entender, allá tú. Y pecamos contra Dios y pecamos contra nuestros hijos cuando respondemos de esa manera o tomamos esa actitud. Es una actitud de decir: yo no quiero esta responsabilidad como papá, yo no necesito que mi hijo me dé más dolores de cabeza, simplemente haz lo que tú quieras, allá tú. Y entonces estamos dejando a la deriva la dirección y el futuro de nuestros hijos. No estamos nosotros, como lo mencionamos en la mañana, invirtiendo en nuestros hijos, sino simplemente los estamos dejando crecer sin ninguna protección, sin ningún lindero, sin ningún muro en sus vidas, y estamos dejando que el diablo simplemente venga y tome control de la vida de nuestros hijos, cuando nosotros les decimos: allá tú, es tu vida. El día de ayer estábamos ganando almas y había un niñito en un patín que estaba jugando en la calle y de repente cruzó la calle. Y era un niñito como de... ¿cuántos años tendría este niñito? Hermana Karina, ¿usted lo vio? No, como unos 4 años. Un niñito de 4 años cruzando la calle. Y después regresó. Yo dije: wow, ¿dónde está? Y otras personas se quedaron buscando a los papás. Vimos a una señora sentada en una banca en el parque. Y yo no la vi muy bien, pero mi esposa dijo: está borracha. Y había otro grupo de hombres y estaban también borrachos. Y el niñito de 4 años a la deriva, con el peligro de que un carro pasara y lo atropellara. Yo estuve tan cerca de hablar a
la policía, al DIF, a servicios sociales, a alguien. Pero esta mamá y este papá estaban simplemente diciendo: nuestra vida es más importante, la vida de nuestros hijos no nos importa, haz lo que tú quieras, no me importas, no me interesas. Y ese es el estado de la mayoría de los padres hoy en día. El estado de la mayoría de los papás hoy en día están diciendo: allá tú. Es lo que dijeron estos sacerdotes. Ellos dijeron: allá tú. A nosotros, ¿qué nos importa? ¿Quién dice allá tú a sus hijos? Es el papá permisivo. Es el papá o la mamá que no le importan lo que sus hijos hacen. Es el papá o la mamá que ven a sus hijos como una carga y no como una responsabilidad. Es a los que no ven a sus hijos como una herencia de Jehová. Es los que no ven a sus hijos como alguien de los que ellos deben de ser responsables, porque Dios nos ha puesto como mayordomos. Y un mayordomo va a cuidar una casa, va a asegurarse que está bien el mantenimiento, el pasto bien cortado, la casa bien pintada, porque es el responsable, es el mayordomo. Un mal mayordomo va a dejar que el pasto crezca, va a dejar que la casa se deteriore, no le va a importar, va a decir: a mí qué me importa. Ese no es un buen mayordomo. Y de la misma manera, un buen papá es aquel que se preocupa por sus hijos, el que se interesa en ellos, el que invierte en ellos, de tal manera que decir allá tú a nuestros hijos es pecado. Número 1, no te puedes deslindar de tu responsabilidad como papá. No podemos decir simplemente: ay, pues allá tú. Y cuando decimos allá tú, estamos diciéndole a Dios: Señor, yo me deslindo de responsabilidad, me zafo de responsabilidad. La responsabilidad que tú me has dado ya no la quiero. Y le decimos a nuestros hijos: allá tú. Vean más adelante en Mateo capítulo 27, en el versículo 24. Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y ¿qué hizo? Se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato se lavó las manos. Y conocemos la historia, y cada vez que hablamos de la historia de Pilato, cuando vemos que se lava las manos, nosotros también lo comparamos con personas hoy en día que se quieren deslindar de responsabilidad y decimos: se está lavando las manos. En otras palabras, el acto que hizo Pilato de lavarse las manos nos da a entender que con el simple hecho de yo lavarme las manos, ya este no es mi problema. Pero no, era su problema. Él tenía como gobernante el poder decir: no, ¿saben qué? Yo soy el responsable, yo soy el rey Herodes o Pilato, el gobernante, y no puedo dejar que esto hagan con Jesús llamado el Cristo. Es lo que pudo hacer. Pero simplemente lavándose las manos, ¿qué fue lo que les dijo al pueblo? Vean lo que dice: allá vosotros. Allá vosotros. Allá tú. Allá vosotros. Papá, mamá, no puedes decir a tus hijos: allá tú. O si son muchos: allá vosotros.
hagan lo que ustedes quieran, yo me voy a lavar las manos y Señor, a mí no me eches la culpa. No, sí, Dios te pone como responsable. No te puedes deslindar de esa responsabilidad. Número 2, hay consecuencias desastrosas. ¿Cuál fue la consecuencia para Judas? La consecuencia fue que los principales sacerdotes le dijeron: allá tú. Y Judas fue y se ahorcó. Fue una consecuencia grave y una consecuencia desastrosa, de tal manera que el decir a nuestros hijos allá tú implica que va a haber consecuencias graves y desastrosas. Vean lo que dice Hechos capítulo 20 versículo 9. Hechos capítulo 20 versículo 9. Conocemos la historia de Eutico. Versículo 9 dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Denle gracias a Dios que tu pastor no diserta largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso. No puedo silbar, pero si silbara, cae. Y murió Eutico. Yo creo, y un día lo vamos a ver en el cielo si sí o si no, pero yo creo que Eutico entró con sus papás y que sus papás se sentaron aquí, quizás adelante, queriendo escuchar la predicación de Pablo. Y Eutico se va y se sienta en la ventana. Y los papás: ven para acá. No, yo me quiero sentar acá. Eutico, ven para acá. Bueno, Eutico, allá tú. Haz lo que tú quieras. Y se queda sentado Eutico en la ventana. Y porque se quedó viendo Netflix toda la noche, andaba cargado de sueño y se cayó de la ventana. Se murió. Y tuvo consecuencias graves. El decir a nuestros hijos: allá tú ya sabes lo que tienes que hacer. Hijo, ya te dije que no fumes. Ay, papá, todo el mundo lo hace. Bueno, allá tú. Va a tener consecuencias graves. Hijo, ya te dije que no tomes. Ay, papá, pero todos en la prepa toman. Bueno, pues allá tú. Va a tener consecuencias graves. Ay, papá, me voy a traer aquí a mi novia. Pues allá tú. Va a haber consecuencias graves. Ay, papá, pues que quiero todo mi dinero y me lo voy a ir a gastar. ¿Y qué pasó con el hijo pródigo? Se llevó todo el dinero y el papá dijo: bueno, pues allá tú. No nos dice la Biblia, pero en otros casos así es, que tomaban su herencia y se iban y malgastaban todo su dinero. De tal manera que el decir allá tú trae consecuencias graves. Número 3, estás diciendo: no me importa, haz lo que quieras. Cuando alguien toma esta actitud de allá tú, estás diciendo: no me importa. Estás diciendo que no te importan tus hijos, que ya estás cansado de decirles qué hacer, que ya estás cansado de fastigarlos, que ya estás cansado de sus caras feas que te ponen, que ya estás cansado de sus muecas y sus malas actitudes. Pero papá, mamá, no te canses. Sigue adelante. Vale la pena. Sigue regañándolos, sigue instruyéndolos en amor, sigue disciplinándolos con paciencia, sigue amonestándolos todo el tiempo. Dios quiere que sí nos importe. Nosotros le importamos a Dios. Y cuando nosotros nos descarriamos, Dios inmediatamente dice: regresa, ven para acá. No dejes
Y no le des a tus hijos un poquito, porque les damos un poquito y se toman mucho más. Y luego quieren mucho más. Y luego quieren más libertad, más libertad, más libertad. Hasta que finalmente ya no hay autoridad en la casa. Finalmente papá y mamá ya no pueden decir: hijo, haz esto, haz aquello. Porque de tantas veces que le dijimos allá tú, ahora le hemos dicho a nuestros hijos: pues haz lo que tú quieras. Hemos concedido la autoridad a ellos. Número 3, estás diciendo: no me importa. Número 4, estás haciendo pensar a tus hijos que está bien su pecado. Cuando dices allá tú, lo que le estás diciendo a tus hijos, les estás diciendo: tu pecado está bien. Viene el hijo, dice: papá, puedo escuchar música rock en mi cuarto porque mis amigos y mis cuates, y quiero escuchar a Shakira, y quiero escuchar a ¿cómo se llama esta? Lady Gaga, y quiero escuchar. Y vienen con todo esto, y entonces el papá dice: pues ya sabes, nosotros somos cristianos, pero haz lo que tú quieras. Le estamos diciendo: tu pecado está bien. Papá, ¿puedo traer drogas a mi casa? Hijo, ya te dije que no. Ándale, papá, y te doy unos cuantos gramos o 3 líneas. Y dice: bueno, está bien. Allá tú. Yo sí las aguanto, pero tú estás chamaco, estás chavo, pero bueno, pues allá tú. Le estás diciendo a tus hijos: tu pecado está bien. Dice la Biblia: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame los bienes, de la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando decimos a nuestros hijos: allá tú, ellos van a aprovechar y van a decir: pues mi papá, mi mamá me dieron permiso. Entonces la Biblia dice que no lo puedo hacer, pero si mi papá y mi mamá me dieron permiso, entonces sí lo puedo hacer. Entonces ese pecado sí lo puedo hacer. A veces vamos a decir: allá tú, cuando papá y mamá también están haciendo lo mismo. Y cuando mamá y papá están haciendo lo mismo, es difícil decir a nuestros hijos: hey, no lo hagas. ¿Por qué? Porque papá y mamá están haciendo lo mismo. Y entonces estamos diciéndole a nuestros hijos: ¿sabes qué, hijo, hija? Tu pecado pues está casi como mi pecado, y no te puedo detener, entonces pues hazlo, allá tú. Estamos nosotros pecando contra Dios cuando decimos: allá tú. Número 5, estás minimizando tu autoridad y dándosela a tus hijos. En otras palabras, te haces de la vista gorda. Yo no sé de dónde vino esta frase: te haces de la vista gorda. Pero lo que entendemos cuando decimos te haces de la vista gorda, vemos lo que están haciendo, pero así como que no lo estoy viendo. Y entonces estamos permitiendo a ellos que hagan lo que ellos quieran, y estamos nosotros minimizando la autoridad que Dios me ha dado a mí. Génesis capítulo 18 versículo 19 dice la Biblia, Génesis 18 versículo 19: porque yo sé que mandará a sus hijos. Está hablando de Abraham. Y Dios dice de Abraham: yo sé que mandará a sus hijos.
¿Sabes que es bien importante como papás? La autoridad que Dios nos ha dado. Y Dios nos da a nosotros autoridad. Vamos a continuar leyendo. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios estaba reconociendo la autoridad de Abraham. Dios estaba diciendo: Abraham sí va a imponer su autoridad. Y sabes, no tienes que imponer tu autoridad con gritos. No tienes que decir a tus hijos: no, no lo hagas, hijo de la rebelde, como le dijo Saúl, hijo de la mala y de la rebelde. No tenemos que gritarle a nuestros hijos para imponer nuestra autoridad, pero sí debes de practicar como que tienes autoridad. En otras palabras, decir a tus hijos: no, no puedes hacer eso. En vez de decir: así como que, pues no sé qué le digo a mis hijos, y te retuerces y como que te da pena. Y tú cómo ves, y tú cómo ves, hijo, hija, ustedes que ven una votación. ¿Pecamos o no pecamos? A ver quién quiere votar. Y todos, pues los jóvenes hoy en día van a levantar la mano y van a decir: yo sí votamos porque, no sé, algo malo. Y el papá y la mamá dicen: bueno, pues ¿qué podemos hacer? Sabes, en nuestro hogar, nuestros hijos no tienen voto. En nuestro hogar, nuestros hijos tienen opiniones, pueden opinar, pero finalmente el voto es de parte de mi esposa y mío. ¿Quién quiere hacer esto? Y levanta la mano. Y esa es la opinión de ellos, pero finalmente el voto va a ser de papá y va a ser de mamá. Cuando tus hijos no están obedeciendo, no trates de cambiar todo abruptamente. Quiero ser sarcástico, pero no lo voy a hacer. No trates de cambiar las cosas de sopetón, porque están acostumbrados a hacer algo y de repente vienes y quieres cambiarlo de sopetón. No se va a poder. Pero sí, lo que puedes comenzar a hacer es pararte firme en las decisiones que tú sabes que tus hijos están tomando mal, y decir: no, no puedes llegar después de las 11 de la noche, no puedes llegar después de las 10 de la noche. Papá, mamá, ¿por qué? No, no puedes. Ándale, no puedes. Y hablar con autoridad, como que a ver qué pasa, si te creen o no te creen. Porque si dice: pues yo sé que te he dejado que llegues hasta las 4 o 5 de la mañana, pero bueno, a las 3:30, ¿cómo ves? Mamá, ok, 4, no te está viendo, pero sígueme amando. No, mamá, papá, no puedes dejar que tus hijos hagan lo que quieran. Tienes que practicar en un espejo. No puedes llegar después de las 9. ¿Entendiste? Hazlo 200 veces. Y ya cuando te salió bien, lo practicas con tus hijos. Y te vas a sorprender de que tus hijos se la van a creer. Así, chale, órale, mi papá ahora sí tiene autoridad. No, pues ni modo, voy a tener que llegar a las 9. Voy a tener que dejar la computadora o el internet o las malas amistades o el novio o la novia que no me conviene, o el alcohol, la borrache, no sé cuántas cosas malas y perversas hay afuera, que hay tantas. Pero papá y mamá, tienes que ponerte ese saco de responsabilidad y autoridad y decir a tus hijos: no
puedes. En vez de decir, allá tú, dile, no puedes. Ay, no, no puedes. Número 6. Cuando decimos allá tú, estás tratando de ignorar el problema. Como una avestruz que mete su cabeza en la tierra y piensa que ya, al meter su cabeza en la tierra, ya todos los problemas se acaban. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 13 nos habla de la historia en donde Dios está platicando con Samuel y le está diciendo Dios a Samuel que va a juzgar la casa de Elí para siempre por la iniquidad que Elí sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Qué estaba haciendo Elí? Elí estaba ignorando lo que sus hijos estaban haciendo. Y cuando nosotros decimos, allá tú, estamos tratando de ignorar el problema, como metiendo nuestra cabeza ahí en la arena. No pasa nada. Pues voy a orar por mis hijos. Es bueno orar, pero si estoy orando y no hago nada como papá, nada va a cambiar. Tengo que orar y tengo que hacer algo. Tengo que orar y tengo que tratar el problema con mis hijos y decirle, ¿sabes qué? Te he dicho que si has tenido permiso para hacer esto y aquello, pero ya no más. Porque cuando te estaba dando permiso y cuando te decía, ándale pues hazlo, ya me cansé, estaba diciéndote, allá tú, y ahora reconozco que no está bien. Y sabes, no voy a ignorar eso ya más. Cuando decimos allá tú, estamos tratando de ignorar el problema. Y número 7, cuando decimos allá tú, estamos desobedeciendo a Dios. Proverbios 23 versículo 14 dice, Proverbios, vamos a leer unos cuantos versículos ahí en Proverbios. Vamos a irnos desde el 10, Proverbios capítulo 10 versículo 13. Dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Y aquí no necesariamente está hablando de nuestros hijos, pero está diciendo si alguien es irrespetuoso, alguien es falto de cordura, necesita la vara. Vamos a ir a Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. Dice la Biblia, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. De tal manera que Dios dice, ok, si tu hijo, tu hija no quiere obedecer y tú ya le has dicho una vez y otra vez y no quiere obedecer, en vez de decirle allá tú, dile, ok, ven para acá. Ya te dije que no hicieras eso, ya sabías que no lo debes hacer, desobedeciste y porque desobedeciste te voy a dar 3 y hay que darle 3. Proverbios 23:14 dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. De tal manera que cuando decimos a nuestros hijos, allá tú, estamos desobedeciendo a Dios. Porque Dios no quiere que mi respuesta sea allá vosotros, allá tú, sino que mi respuesta sea, como decía el pastor Stu, ven para acá, me faltaste al respeto. Ven para acá, me desobedeciste. Ven para acá, dijiste una mentira. Y entonces te tengo que corregir. Ay, papá, pero ya no lo vuelvo a hacer. No le digas allá tú, ¿verdad? Ahora de vez en cuando podemos tener misericordia. Ok, muy bien. Especialmente cuando con un corazón quebrantado vienen, papá. Y a veces son bien teatreros. Entonces hay que saber cuándo son teatreros y cuándo no son teatreros.
pero desobedeces a Dios cuando simplemente dices a tus hijos, allá tú. No te deslindes de la hermosa responsabilidad que tienes como papá, como mamá. El ser papá, el ser mamá es el trabajo más importante que tú tienes. Y hay que hacer lo mejor posible. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra y te damos gracias que cuando nosotros nos queremos desviar, descarrilar, desobedecer, tú no nos ignoras y nos dices allá tú, sino nos traes de regreso al redil, nos llamas la atención. Te damos gracias por tu amor, porque refleja que realmente nos amas. Te damos gracias por tu perdón también, porque sabemos que somos perdonados cuando nosotros te pedimos perdón. Y te damos gracias también aún cuando somos castigados, porque el Padre a quien ama a su Hijo lo disciplina. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser mejores padres. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestras faltas, nuestros errores, especialmente cuando decimos allá tú. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien en esta tarde que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano. Habrá alguien así que dijera eso, pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano. Alguien así, gracias a Dios, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Puede bajar su mano, Dios le bendiga. Tenemos una gran responsabilidad como papás. Y si Dios le ha hablado, no hay piano, pero si Dios le ha hablado, ¿por qué no toma un momento? Venga aquí al frente, doble sus rodillas, hable con el Señor. Joven, si tú estás aprovechándote de el allá tú de tus papás y dices, pues cada vez mi papá, mi mamá me deja hacer lo que yo quiera. Joven, tú estás pecando contra Dios.